Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de Una Mamá Online. El día de hoy vamos a hablar de Creative Fabrica Spark, que es una plataforma nueva, relativamente nueva de Creative Fabrica, donde podemos crear arte digital. Creative Fabrica ya es una página conocida donde puedes tú adquirir fuentes, gráficos, dibujos, muchas cosas en cuanto a diseño para tus proyectos, ya sean libros o proyectos de cualquier tipo, artísticos, para print on demand y demás, donde por una suscripción pues tú tienes los derechos de uso sobre estas creaciones. Pero ahora con esto de la inteligencia artificial sacaron esta sección de Spark, donde tú puedes crear tu propio arte a través de prompts de texto, como ya lo hemos venido haciendo en otras plataformas, pero fíjate todo lo que tiene, aquí lo vamos a ver, que es creación de arte, creación de patrones, sobre todo quiero mostrarles. También tiene asistentes de escritura. Este está muy interesante, creación de ilustraciones que no tengan fondo, es decir, que sean PNG. Este también está súper interesante para los que no me siguen en el canal, que es creación de páginas para colorear, también lo vamos a ver. Sketch, que es como creación de dibujos a lápiz. Reimaginación de imágenes, tú subes tu imagen y te la rediseña. Y bueno, también tienen un prompt builder, que es como que te da sugerencias de estilos y demás. Entonces vamos a ir viendo algunas de esas secciones, sobre todo las que nos pudieran interesar pues para proyectos como libros, actividades o print on demand, ¿no? Y la primera es Spark Art. De hecho, aquí miren, cuando entres aquí a Spark Tools Art Generator, te muestra las imagencitas, en imagencitas más bien las secciones que tiene. Entonces aquí en Art es como el general, ¿no? Donde tú puedes poner pues cualquier tipo de prompt de qué es lo que quieres y te sugieren aquí algunos estilos. Mira que aquí puedes seleccionar el tamaño o el tipo de tamaño que quieras, si es horizontal, vertical, cuadrado, y en qué también resolución. Si por ejemplo, ¿por qué no es lo mismo este 3x2 que este 16x9, ¿no? Aunque los dos son horizontales, pues este va a ser mucho más grande. De hecho, aquí te dice para qué se utiliza cada uno. Por ejemplo, este para medios sociales, este para artprints, este para videos, en fin. Bueno, entonces yo aquí, por ejemplo, creé algunas cosas. Es así de sencillo como poner tu prompt. Y de hecho aquí yo le agregué aquí nada más picándole watercolor. Mire, lo voy a copiar porque estaba haciendo una portada para un grupo de Facebook. Y picándole aquí, mira cómo te lo agrega. Y le pones Ignite y te lo genera. La generación es gratuita y ya la descarga en alta resolución, porque esta es una de las ventajas de Creative Fabrica. Ya ven que en otros como que de repente te lo descargan en baja resolución, entonces tú tienes que ir y vectorizar o escalar tu imagen. Entonces aquí en Creative Fabrica ya te lo dan en alta resolución y eso es lo padre. Ajá. Para descargarla, pues tendrías que publicar. La publicación es pública porque si ya quieres que sea, hay otras opciones como publicar pero esconder tu prompt, porque a lo mejor por alguna razón hiciste un prompt muy elaborado y no quieres que sea público, que te copie nadie, o generar una descarga privada sin publicarlo. Bueno, para eso necesitas ser un miembro de paga, que la membresía cuesta solo $9.90 al mes, que me parece bastante bien porque tiene muchas opciones tanto para generar tu arte como para descargar también arte de otros artistas, y no solo de inteligencia artificial o creados con inteligencia artificial, sino de otros tipos de técnicas, de otros artistas que tengan todo tipo de diseños de arte gráfico. Entonces les digo aquí, pues empieza a publicar. Si no estás de pago, como yo aquí estoy precisamente mostrándoles cómo es cuando te metes por primera vez, pues va un poco lentito, ¿no? Pero una vez que ya se publica, pues ya le puedes picar aquí en Open y vamos a ver que la resolución pues está bastante buena. Ahorita me está cargando. Y puedes descargar 10 imágenes en alta resolución gratis, o bien tener un mes de prueba gratis donde puedes tener hasta 1000 créditos, me parece. Ajá. Pero si tú utilizas estas descargas,
te lo va a descargar en muy buena resolución. No vas a necesitar vectorizar. Bueno, esa es por una parte. Y aquí les muestro pues algunas de las imágenes que estuve generando, probando varios estilos. Hay muchas formas, ¿no? Y obviamente pues tú puedes refinar tu prompt tanto como tú decides. Bueno, vamos a otra sección que sería la sección de páginas para colorear. Que por supuesto en este canal hemos hecho varias. Ajá. Aquí yo he notado que no sé si su modelo, porque obviamente es un modelo que ya por default te va a dar las imágenes a blanco y negro y demás. Trato de crear imágenes simétricas, entonces a veces sale cosas raras como esto. Ajá. Pero bueno, todo se puede también afinar con el prompt. Pero miren, estas otras están muy interesantes, como por ejemplo de una habitación, ¿no? Te da aparte varias opciones de animales con mandala o estilo mandala, como este león, ¿no? Incluso te da varias opciones. Y te digo, al abrirla y descargarla, o sea, publicarla y descargarla, pues va a estar en muy buena resolución. Ajá. Este es como les digo que como que quisieron salir simétricos, entonces salen esos raros los dragones. Quizás habría que refinar ese prompt. Pero miren esta, por ejemplo, las casitas de hadas, Fairy House. Creo que algunas están bastante lindas, como esta me pareció muy buena. También probé imágenes de tipo anime, no me gustaron tanto, pero miren las de perritos, creo que están algunas bastante bien, como esta. Este está tierno y podrían ser para iluminar, porque hay que buscar que no estén tan saturadas de líneas, como este, por ejemplo, no serviría, la verdad, para mi estilo o mi forma de verlo, no serviría para iluminar. Tampoco estos, por eso después le pedí como más cuerpo completo, miren. Y lo bueno es que la generación es gratuita, así que puedes generar los que tú necesites hasta que encuentres el modelo adecuado y entonces ya publicar. Aquí hice la prueba con un HBFair, no me gustó mucho, pero habría que hacer más pruebas. Pero en esta, por ejemplo, de las rosas, pues no está mal. La verdad es que ya lo bueno es que sí te va a dar un fondo blanco, sí te va a dar blanco y negro siempre con este modelo, entrando a la sección de imágenes para colorear, aquí, Coloring Pages, también lo buscas, Coloring Pages. Entonces, ahí lo tienes. Cuando no te guste algo de esto, o lo puedes dejar ahí, o de plano puedes remover el prompt y olvidarte de eso, ¿no? Entonces solo quedarte con lo que tú quieras. Pero sí creo que puede generar cosas interesantes, como esta, o como estas casitas, o los perritos. Bueno. Luego tenemos por acá también el generador de patrones. A ver, lo voy a reiniciar. Sí, aquí está el generador de patrones. Está muy interesante porque ya vienen, el modelo nos da los patrones infinitos para repetición. Ahorita van a ver cómo se ven. Por ejemplo, aquí le puse Rainbow Butterflies Watercolor. Bueno, que fueran mariposas de varios colores, rainbow, ¿no? Y si tú le picas aquí en el lapicito, te va a dar el zoom, le bajas el zoom, te va a dar el preview de cómo se vería como patrón repetitivo. Entonces, está muy bien, la verdad, porque ya te da un preview de eso, una idea de cómo se van a ver. Porque a veces, pues así con el patrón en grande, como que no le ves chiste, y después ya cuando se ve realmente el patrón repetido, pues ya cobra vida, ¿no? Aquí hice otro de, por ejemplo, de peces koi japoneses. También está interesante. Miren, Animal Print. Así que hay veces que están de moda, ¿no? Estos patrones como de Animal Print. Y miren, incluso algunos se venden en Etsy. Y también los de acuarela, miren, por ejemplo, estas flores. Y en estilo acuarela también son muy demandadas. O bien tú las puedes utilizar también para lo que tú quieras. Aquí también generé unos honguitos. Y se ven muy bonitos. Y como les digo, pues ya al descargarlo, alta resolución. Entonces, pues me gusta. Lo voy a ir publicando ese. Mientras tanto, pasemos a otra sección que es la de generación de PNGs, que es Crystalline. Y tiene varios modelos muy padres. Miren, aquí tú pones tu prompt. ¿No? Yo le puse Cute Dog Sticker. Bueno,
todos los que te genere te van a dar el fondo transparente, pero mira que hay varios modelos. Hay en 2D versión 1, versión 2, y luego en 3D versión 1, versión 2, y luego 007 versión 1 y versión 2. Aquí yo les mostré con el mismo prompt cómo me da los diferentes modelos. Y miren, con el 007 versión 2, mira estos perritos. Con el 3D, miren que me da estas cosas. Este se hizo súper chistoso. Pero fíjense cómo son diferentes, son modelos 3D. Aquí está el 3D versión 1. Pues sí es diferente. A ver, se me hicieron más chistosos estos. Depende de lo que tú quieras. Y el Origin 2D te da siempre con un circulito, con un fondo. Mira, como por ejemplo aquí le pone un fondo de burbujitas, aquí le puso una lunita, aquí simplemente el círculo. Aquí un paisaje, ¿no? Como agua, como en el bosque, pero siempre le va a poner un circulito. Ese es el de 2D versión 2. Hay otro de 2D versión 1 que igual te pone como otro circulito, pero es como otro tipo de ilustración. No sé si es más pop o algo así. A mí me gustó este, por ejemplo. Este sí lo publiqué. Incluso lo puedo abrir ahí. Hice otras pruebas con otras cosas más extrañas, como ajolotes, que es algo un poco más difícil que un perro. Y la verdad no lo sacó muy bien. Habría igual que refinar o darle imágenes, inspiración de lo que tú quieres para que te saque algo pues más acertado. Porque como que no, cuando son palabras raras, no lo sacó muy bien, ¿no? También intenté crear, por ejemplo, ranas kawaii. Y no todos los modelos lo hacían muy bien. Este modelo de 3D fue el que lo hizo mejor. Ajá, entonces hay que buscar tanto el prompt que quede mejor como el modelo. Lo bueno es, como les digo, que puedes generar las que necesites. Bueno, y luego también está esta función que está súper linda que se llama Sketch. Y esta solo te genera imágenes como hechas a lápiz. Entonces, por ejemplo, yo le puse aquí puppy, cachorro, y miren nomás qué bonito. Y te las da con fondo transparente, lo cual también es muy interesante para que tú las puedes montar a lo mejor sobre otra cosa que tú quieras. Una taza de café, unas rosas, pero todo en ese estilo hecho a lápiz. Muy, muy bonito, me gustó. Y esta otra función que es para reimaginar, se llama Imaginix. Miren, ya vimos todas prácticamente. Esta es la última, que es para reimaginar una imagen. Aquí yo le subí, miren, aquí pone, ¿no? Subí y pues ya te va a abrir las imágenes de tu archivo, ¿no? Y ya pones la que tú quieras. Yo subí esta de Ángel y me dio estas otras variaciones. Pues bueno, son extrañas, creo, porque ninguna se parece exactamente a esta. Yo creo que le tendríamos que poner más prompt sobre que sea en blanco y negro o para página para colorear, porque si lo dejamos muy libre, pues va a sacar de todo tipo de estilos, lo cual no está mal cuando buscas eso precisamente. Y ya, miren, este está bonito también. Bueno, entonces, esto es básicamente lo que podemos hacer con Spark de Creative Fabrica. Me pareció muy buena la opción. Tanto la generación que tiene uno libre como también la parte de la descarga ya de alta definición cuando tienes una membresía. O bien puedes hacer uso de las 10 descargas gratuitas al momento de probar tu cuenta. Les voy a dejar aquí abajo en la descripción mi link de afiliada para que puedan probar Creative Fabrica, puedan unirse a estas herramientas. Y por supuesto es mi link de afiliado. Con esto apoyan al canal si es que llegan a comprar una membresía ahí. Y no tiene costo extra para ustedes. Y tiene todas las promociones, tanto de prueba de un mes gratis como o si optan por las 10 descargas gratuitas. Y pues eso es todo por el día de hoy. Creo que es una herramienta muy interesante, muy útil, muy completa y sobre todo muy intuitiva. Espero que esto les haya gustado y recuerda que si yo pude, tú también puedes. Nos vemos. Chao, chao.